Desde que el ser humano es capaz de cuestionarse cosas, se ha hecho la misma pregunta disfrazada de 1000 formas distintas. ¿Por qué existo? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene la vida? Y no es casualidad, tiene sentido. Somos, hasta donde sabemos, la única especie que tiene la necesidad de justificar su propia existencia. Un león no se pregunta si tiene sentido cazar, un río no se pregunta si tiene sentido fluir, pero nosotros sí. Llevamos miles de años construyendo mitos, religiones, sistemas filosóficos e incluso ideologías políticas para darle un porqué a nuestra existencia. Y este video es un recorrido por esa historia. Cómo desde la antigüedad hasta nuestros días, esa búsqueda de sentido ha ido cambiando de forma, hasta desembocar en 3 respuestas modernas que muchas veces se malentienden o se confunden entre sí: nihilismo, absurdismo y existencialismo. Y nos daremos cuenta que estas ideas no aparecieron de la nada, sino como reacción a crisis históricas muy concretas. Para entender por qué el nihilismo fue tan escandaloso cuando apareció, primero hay que entender qué había antes de él. En casi todas las civilizaciones antiguas, el sentido de la vida humana no era algo que se tuviera que crear o inventar, se pensaba que ya estaba dado por el cosmos. El mundo griego arcaico, por ejemplo, entendía la existencia dentro de un orden. Después de la época de mitos griegos se transiciona a la época del logos. Significa estudio o teoría, razón o lógica, y regía tanto a la naturaleza como a la conducta humana. Los mitos no solo eran cuentos para entretenerse, eran mapas que explicaban por qué el sufrimiento existía, por qué tenías que actuar con moderación o por qué los dioses castigaban la soberbia. Y vivir en esa época era básicamente encajar en ese orden. Con la filosofía griega clásica esto se vuelve más sofisticado, pero la lógica sigue siendo la misma. Sócrates convierte la pregunta ¿cómo debo vivir? En el centro de su filosofía, pero sigue asumiendo que existe una verdad moral objetiva a la cual se puede acceder desde la razón. Y el término que le acuñó fue mayéutica, que literalmente significa dar a luz a la verdad. Y también Sócrates es reconocido por su humildad intelectual. De ahí la famosa frase, yo solo sé que no sé nada. Y Platón, su discípulo, llevó esto al extremo. Hay un mundo de formas perfectas y eternas, todo tipo de valor. El bien, la justicia, la belleza y nuestra vida tiene sentido en la medida en la que se orienta hacia estas verdades. Platón dio origen al mito de la caverna, al del carro alado, y también propuso la idea del mundo de las ideas y el mundo de las apariencias. Básicamente lo que asumía Platón es que existía un mundo superior al nuestro, en el que nos encontramos, en el que vivimos comúnmente, al que llamó mundo de las ideas, que es de donde se abstraen todos los conceptos y todas las formas que podemos percibir con nuestros sentidos. Pero el problema es que nuestra realidad, que él llamó mundo de las apariencias, está corrompido completamente por la antítesis de estos valores que existen en el mundo de las ideas. Y el fin máximo para él es alcanzar la liberación a través de nuestro intelecto, ideas muy similares a las de su maestro Sócrates. Sin embargo, Aristóteles, el discípulo de Platón, no siguió con estas ideas. Aristóteles matiza la idea de que todo ser tiene un propósito o función natural, y para el ser humano ese propósito es la eudaimonía, la vida plena lograda mediante la virtud. Aristóteles bautiza la virtud, el arete, como la excelencia, una disposición estable de carácter que nos permite actuar bien de manera habitual. Desarrolla esta idea principalmente en su libro Ética a Nicómano, en donde nos habla que la virtud no es innata, sino que se adquiere mediante hábitos, y que es un término medio entre dos vicios, el exceso y el defecto. Por ejemplo, la valentía es el término medio entre la cobardía y la temeridad. O la generosidad está entre la tacañería y el derroche. Más adelante, en el periodo helenístico, aparecen escuelas que ya empiezan a lidiar con algo más parecido a la angustia existencial. Los estoicos. Seguramente has escuchado de ellos en memes de Instagram, videos o publicaciones que nos hablan de este estilo de vida. Entre los más importantes se encuentran Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Sostienen que el universo está gobernado por una razón providencial, o sea que el cosmos no es un caos de elementos sueltos ni de puro azar, sino que está regido por una razón activa e inteligente, que impregna toda la naturaleza y dirige todo hacia un orden coherente. Como esta frase que dijo Einstein de que Dios no jugó a los dados. Lo podríamos entender desde la física como la entropía, la tendencia a mantener un orden que es universal para todos y para todo. Los estoicos nos dicen que el sentido de la vida humana consiste en aceptar ese orden con serenidad, sin poner ninguna resistencia, distinguiendo lo que depende de nosotros de lo que no. Si les interesa esta filosofía, les recomiendo leer Cartas a Lucilio o Meditaciones de Marco Aurelio. Los epicúreos, por su parte, buscan el sentido en el placer moderado y la ausencia de perturbación. El objetivo es la ataraxia, un estado de tranquilidad y ausencia de perturbación del alma, junto con la aponía, que es la ausencia de dolor del cuerpo. Valora la estabilidad de no sufrir ni física ni mentalmente. La frase que más me gusta del creador de esta filosofía, Epicuro,
es la siguiente: la muerte, temida como el más horrible de los males, no es en realidad nada, pues mientras nosotros somos, la muerte no es, y cuando ésta llega, nosotros no somos. Esta frase viene de la carta a Meneceo, uno de los pocos textos de Epicuro que se conservan casi completos. Y el argumento central es el argumento de la simetría o la no coincidencia. Todo lo que puede ser bueno o malo para nosotros, solo puede ser bueno o malo si lo percibimos o lo sentimos como tal. Y la muerte es precisamente la ausencia total de sensación. Cuando morimos, el alma, que para Epicuro es material, compuesta de átomos, se dispersa junto con el cuerpo y deja de haber un nosotros que pueda sentir nada. Por lo tanto, la muerte no puede ser mala para nosotros, ni tampoco buena, porque para que pueda considerarse así tiene que afectarnos, tenemos que sentirla. Y una vez muertos, pues ya no hay nadie a quien afectar. También están los hedonistas que valoran el placer presente, intenso y momentáneo. Esencialmente el placer físico o sensorial por encima del placer futuro o espiritual. Y aquí hay que hacer una distinción importante porque hay dos tipos de hedonismo. Los epicúreos pueden ser considerados hedonistas, al igual que los cirenaicos. La diferencia principal entre estos dos tipos de hedonismo es qué tipo de placer buscan y con qué horizonte temporal, ya que los dos creen que el sentido es el placer. Los cirenaicos buscan el placer como sensación inmediata y los epicúreos el placer como estado a largo plazo. Pero bueno, el punto clave de la filosofía antigua es que nadie duda de si el universo tiene un propósito definido. La pregunta no era si existe un sentido dado, sino cuál es y cómo lo alcanzo. Con el cristianismo, el sentido de la vida ya no es un principio abstracto como el logos griego, sino la voluntad de un Dios personal. San Agustín funde la filosofía platónica con la fe cristiana. El ser humano está hecho para Dios y su corazón está inquieto hasta que descanse en él. El sufrimiento, el mal, la muerte, todo encuentra su lugar dentro de un plan divino más amplio. Santo Tomás de Aquino, siglos después, sistematiza esto con la filosofía de Aristóteles como base. El universo entero está orientado hacia Dios como causa final, y la razón humana puede hasta cierto punto conocer o intentar comprender ese orden. Aristóteles había explicado que todo lo que existe se comprende respondiendo principalmente a 4 preguntas: ¿de qué está hecho? Lo que nombró causa material. ¿Qué lo hizo? Causa eficiente. ¿Qué forma tiene? Causa formal. ¿Y para qué existe? Que es la causa final. Aquino toma esta última, el telos, el propósito, y la extiende hacia la totalidad del universo. No solo cada cosa particular tiene un fin propio, sino que el cosmos entero, como conjunto ordenado, tiene una causa final, última, que es Dios mismo. Todo lo que existe tiende según su propia naturaleza hacia Dios, como su bien último y su fuente de perfección. Durante casi 1000 años, en el mundo occidental, la pregunta por el sentido de la vida tiene una respuesta institucionalizada, sostenida por la Iglesia, la teología y el poder político. Esto no significa que no existieran dudas ni crisis personales, las había y muy profundas, pero existía un marco compartido dentro del cual esas dudas se procesaban, y el sentido no se inventaba, se recibía. Se tenía que obedecer. La primera gran fisura en ese sistema llega con el Renacimiento y sobre todo con la revolución científica de los siglos XVI y XVII. Copérnico, Galileo y Newton describen un universo que funciona por leyes mecánicas. La naturaleza deja de ser un libro escrito por Dios con un mensaje moral y empieza a ser vista como un mecanismo neutro, indiferente a nuestros valores. Y en este contexto aparece una figura clave: David Hume, filósofo escocés del siglo XVIII, plenamente un hijo de la Ilustración. Hume no ataca directamente la fe ni la moral, pero hace algo mucho más corrosivo a largo plazo. Analiza cómo reaccionamos y encuentra un problema estructural. Observa que muchos argumentos morales de su época pasan sin explicación. No describen cómo son las cosas, pero afirman cómo deben ser. Esto se conoce como la guillotina de Hume o la falacia naturalista. Del es no se sigue lógicamente el debe ser. Del hecho de que algo sea de cierta manera no se sigue por pura deducción de que deba ser así. Son dos tipos de proposiciones distintas: descriptiva es y normativa debe. Immanuel Kant reconoció explícitamente en los prolegómenos a toda metafísica futura que fue la lectura de Hume la que lo sacó de lo que él llamaba su sueño dogmático, es decir, de una confianza ingenua en que la razón pueda conocer metafísicamente al mundo, Dios, el alma, la causalidad, etc., sin cuestionar sus propios límites. Y esto importa porque durante siglos se asumía que la moral o el sentido de la vida podían derivarse racionalmente del orden natural o divino de las cosas. Y
Hume demostró que ese paso lógico no está garantizado. Además, fue un escéptico radical respecto a la causalidad y a la posibilidad de demostrar racionalmente la existencia de un orden providencial en la naturaleza. Si no podemos demostrar racionalmente que el universo tiene un propósito moral, ¿de dónde sale el sentido de nuestra vida entonces? Y esta grieta abierta en el siglo XVIII no se cerró nunca más. En el siglo XIX, esa grieta se convierte en terremoto. Varios procesos históricos convergen. La industrialización transforma radicalmente la vida cotidiana, arrancando a millones de personas de comunidades rurales y religiosas tradicionales. El avance de la ciencia, sobre todo por la teoría de la evolución de Darwin, propuesta en 1859, que pone en duda el relato bíblico de un ser humano creado con un propósito especial, y la crítica histórica y filosófica a la religión. Con pensadores como Feuerbach o Strauss, se empieza a desmontar la autoridad de la fe como fuente de sentido. En este clima nace literalmente la palabra nihilismo, popularizada en Rusia por la novela Padres e hijos de Turgenev de 1862, para describir a una generación de jóvenes que rechazaban toda autoridad tradicional, toda institución y todo valor heredado, exigiendo que cada creencia se justificara racionalmente o fuera deshecha, destripada hasta encontrar la verdad. Pero el nihilismo, como problema filosófico profundo, contiene dos figuras o formas centrales que conviene distinguir. Por un lado se encuentra Arthur Schopenhauer, escribiendo la Estela de Kant, pero rechazando el optimismo racionalista como la filosofía que predominaba en Alemania en esa época. Especialmente el sistema de Hegel, que veía la historia como el despliegue progresivo de la razón hacia algo mejor. Así que Schopenhauer propone una visión radicalmente pesimista. Detrás del mundo de las apariencias hay una fuerza ciega, irracional e insaciable a la que él llama voluntad. Todo ser vivo es una expresión de esa voluntad de vivir, de desear, de querer sin fin. Y como el deseo nunca se satisface del todo, ya que cuando se cumple un deseo aparece uno nuevo o el aburrimiento. Así que la existencia queda atrapada en un péndulo entre el sufrimiento de carecer y el vacío de haber obtenido. Para Schopenhauer, esto no es un defecto del mundo que se pueda arreglar, sino su estructura misma. Lo más sensato es reducir el deseo, no perseguir su satisfacción. Y aquí es importante notar el contexto. Schopenhauer escribe en una Europa que empieza a industrializarse a gran velocidad, donde el progreso se convierte casi en una religión secular. Su pesimismo es, en parte, una reacción a ese optimismo desmedido, que él consideraba ingenuo. Por otro lado, se encuentra Friedrich Nietzsche, que una generación y media después heredó la lectura pesimista de Schopenhauer, pero la transforma por completo. Nietzsche escribe en la Alemania de finales del siglo XIX, en pleno auge del nacionalismo, del positivismo científico y de una secularización que avanza más rápido de lo que una cultura puede procesar. Y así es como llega a su frase más famosa: Dios ha muerto. No es un simple ataque a la religión, es un diagnóstico cultural. Nietzsche observa que Europa ha dejado de creer, en la práctica, en el andamiaje metafísico y religioso que sostenía sus valores durante casi 2000 años, pero sigue actuando como si esos valores siguieran teniendo fundamento. Y ese desfase para Nietzsche es una bomba de tiempo. Cuando la gente se dé cuenta plenamente de que Dios ha muerto, es decir, de que no hay fundamento último para la moral, la verdad o el sentido, se enfrentará al nihilismo en su forma más peligrosa, la sensación de que nada vale la pena, de que todo es indiferente. Pero Nietzsche no se queda ahí ni celebra el nihilismo, lo llama el más inquietante de todos los huéspedes y advierte que puede llevar a la apatía, al resentimiento o incluso a ideologías totalitarias que llenen ese vacío con fanatismo. Su proyecto filosófico entero es un intento para atravesar ese nihilismo y salir por el otro lado. Propone la idea del Übermensch, el superhombre, una figura capaz de crear sus propios valores desde la afirmación de la vida, en lugar de heredarlos pasivamente o hundirse en la desesperación. También propone el eterno retorno como una prueba existencial. Propone que vivas de tal manera en la que estarías dispuesto a repetir esa misma vida una y otra vez, por toda la eternidad. Si puedes decir sí a eso, has encontrado una forma de afirmar la vida sin necesidad de un sentido externo. Entonces, tanto Nietzsche como Schopenhauer son nihilistas. Schopenhauer diagnostica el vacío y propone resignación. Nietzsche también diagnostica el vacío, pero propone creación y afirmación. Ambos comparten el mismo punto de partida. La vida no tiene un sentido objetivo que sea absoluto, pero llegan a conclusiones casi opuestas sobre qué hacer con eso. Antes de llegar al existencialismo del siglo XX, hay que mencionar a alguien que muchas veces pasa desapercibido como la sombra de Nietzsche: Søren Kierkegaard, filósofo danés contemporáneo de Schopenhauer, considerado como el padre del existencialismo, aunque él mismo no usara ese término. Kierkegaard, desde una perspectiva muy particular y
muy crítica de la religiosidad institucionalizada de su época, fue el primero en poner en el centro de la filosofía la experiencia subjetiva del individuo, la angustia, la desesperación, el vértigo de la libertad, frente a decisiones que no tienen garantía externa de estar bien tomadas. Para Kierkegaard, ninguna filosofía abstracta o sistema racional puede decirte cómo vivir tu vida. Solo tú, en un salto de fe radical y personal, puedes comprometerte con una forma de existencia. Y esa idea de que la existencia individual y la libertad angustiada son el punto de partida de la filosofía en un sistema racional universal es la semilla del existencialismo del siglo XX. Si el siglo XIX resquebrajaba los cimientos metafísicos y religiosos de Occidente, el siglo XX los termina por destruir, y lo hace de la manera más brutal posible. 2 guerras mundiales, el Holocausto, el uso de armas nucleares, regímenes totalitarios que instrumentalizan masas humanas como si fueran cifras. Después de eso, la idea de un progreso histórico racional y benevolente, la misma que Schopenhauer ya había puesto en duda en el siglo XIX, se vuelve prácticamente insostenible para toda una generación de intelectuales europeos. En ese contexto de posguerra, particularmente en Francia, donde el existencialismo se convierte en un movimiento cultural masivo y no solo académico, Jean-Paul Sartre, tomando elementos de Kierkegaard y Nietzsche y también de la fenomenología alemana de Husserl y Heidegger, formula la idea central del existencialismo como una frase que se volverá célebre: la existencia precede a la esencia. A diferencia de un objeto como una silla o un cuchillo que fueron diseñados con un propósito antes de que existieran, el ser humano primero existe y solo después, a través de sus decisiones y actos, va definiendo qué es. No hay una naturaleza humana fija ni un propósito dado de antemano. Estamos condenados a ser libres, dice Sartre, y esa libertad no es un regalo cómodo, sino una responsabilidad total y angustiante, porque no hay excusas externas, ni Dios, ni la biología, ni la sociedad, que puedan cargar con el peso de nuestras elecciones. Simone de Beauvoir, pareja intelectual de Sartre, aplica esta filosofía de manera decisiva al análisis de género en El segundo sexo de 1949. Su célebre afirmación de que no se nace mujer, se llega a serlo, es una consecuencia directa del principio existencialista de que no existe una esencia fija que determine quiénes somos. Nos construimos mediante la situación histórica y de nuestras elecciones dentro de ella. El existencialismo entonces acepta el mismo diagnóstico que el nihilismo, pero se niega a quedarse en la desesperación. Su apuesta es que precisamente porque no hay un sentido preestablecido, cada persona tiene la tarea y libertad de crear el propio, a través de sus proyectos, sus compromisos y sus actos concretos, de su carácter. En este mismo círculo intelectual de posguerra, pero con una postura distinta, y de hecho con fuertes desacuerdos públicos con Sartre, aparece Albert Camus. Camus, nacido en la Argelia colonial francesa, vive en carne propia la pobreza, la enfermedad, ya que padeció tuberculosis desde joven, y más tarde la ocupación nazi de Francia, donde participó en la resistencia. Su filosofía nace de una experiencia muy física y concreta de la arbitrariedad y la fragilidad de la existencia, no solo de un análisis abstracto. En su ensayo El mito de Sísifo de 1942, Camus formula el concepto de absurdo. Para Camus, el absurdo no es una propiedad del mundo por sí solo, ni tampoco es simplemente la libertad radical de crear valores propios. El absurdo es literalmente un choque, una relación. Por un lado, el ser humano tiene una necesidad profunda, casi desesperada, de que el mundo tenga orden, sentido y razones. Y por otro lado, el universo se mantiene obstinadamente silencioso ante estas exigencias. El absurdo nace exactamente en el punto de fricción entre estas dos cosas, el deseo humano de sentido y el silencio del universo. Frente a este choque, Camus identifica y rechaza 2 salidas que considera formas de huida: el suicidio físico, eliminar al sujeto que hace la pregunta para que la pregunta deje de doler. Camus lo rechaza porque no resuelve el absurdo, simplemente lo evade eliminando uno de sus 2 términos. Y por otro lado, el suicidio filosófico, inventarse un sistema de creencias, religioso o que busca un sentido trascendente, que tape parcialmente el absurdo con una respuesta que en el fondo no está garantizada. Aquí Camus critica explícitamente a Kierkegaard por su salto de fe. La propuesta de Camus es una tercera vía: vivir el absurdo con plena lucidez sin resolverlo ni taparlo. No se trata de encontrar un sentido, sino de habitar conscientemente la falta de este. Camus concluye su ensayo con una de las frases más citadas de la filosofía del siglo XX: hay que imaginar a Sísifo feliz, no porque su tarea tenga sentido, de hecho no lo tiene, sino que en el instante en que Sísifo baja de nuevo a buscar la roca, consciente, lúcido, se convierte en una forma de victoria personal frente al absurdo. Quizás la pregunta que deja este recorrido no es cuál de las corrientes gana, sino algo más personal. ¿Te reconoces más en la resignación pesimista, en la creación activa de tu propio sentido, o en la revuelta lúcida frente a un mundo que se niega a responder? Si este video te ayudó a pensar todo esto con mayor profundidad, cuéntame en los comentarios con cuál corriente te identificas más y por qué. Y sin nada más que decir, nos vemos a la próxima.